Existe un movimiento automático que probablemente has visto cientos de veces, aunque no lo sepas. Da igual si compras un reloj por 100 euros, por 300 o incluso por más de 1000. Hay muchas posibilidades de que bajo esa esfera esté latiendo exactamente el mismo corazón. Un movimiento japonés que ha conquistado la relojería moderna. Lo montan micromarcas, lo montan marcas consolidadas, lo utilizan fabricantes de todo el mundo. Y se han producido millones y millones de unidades. Pero ¿cómo llegó un único movimiento a dominar prácticamente todo el mercado de los relojes automáticos asequibles? ¿Qué tiene de especial? ¿Y por qué tantas marcas confían en él antes que en cualquier otro calibre? Hoy descubrirás la historia del Seiko NH35, el movimiento que cambió para siempre la relojería automática. En este documental conoceremos la historia del NH35 desde sus orígenes. Veremos cómo funciona por dentro, descubriremos por qué es tan fiable, por qué prácticamente cualquier relojero sabe repararlo, qué ventajas ofrece frente a otros movimientos automáticos. Y también hablaremos de sus puntos débiles, porque sí, aunque muchos lo consideran el rey de la relojería asequible, no es perfecto. Primero viajaremos hasta Japón para descubrir cómo nació este movimiento. Después, desmontaremos el NH35 pieza por pieza para entender su funcionamiento. Más adelante veremos por qué cientos de fabricantes decidieron adoptarlo. Y terminaremos respondiendo una pregunta muy sencilla. ¿Sigue siendo el mejor movimiento automático calidad-precio del mundo? Comencemos. El nacimiento del rey. Durante décadas, cuando alguien hablaba de movimientos automáticos fiables, había un nombre que dominaba prácticamente toda la industria. ETA. La empresa suiza suministraba movimientos a cientos de fabricantes, desde pequeñas marcas independientes hasta firmas de enorme prestigio. Era el estándar. Si querías fabricar un reloj automático de calidad, lo normal era comprar un ETA. Pero todo cambió. A comienzos de los años 2000, el grupo Swatch, propietario de ETA, comenzó a reducir poco a poco el suministro de movimientos a otras compañías. La noticia cayó como una bomba. De repente, muchísimas marcas necesitaban una alternativa. Y fue entonces cuando Japón aprovechó la oportunidad. Mientras Suiza cerraba el grifo, Seiko abrió las puertas. La apuesta de Seiko. Aunque la mayoría conoce a Seiko por sus propios relojes, la compañía llevaba décadas desarrollando movimientos extraordinariamente fiables. Muchos de ellos nacieron para equipar únicamente relojes Seiko. Pero la empresa decidió dar un paso más. A través de Seiko Instruments Inc., conocida como SII, comenzó a fabricar movimientos destinados a otras marcas. El objetivo era muy sencillo: crear calibres robustos, fáciles de mantener, económicos y capaces de funcionar durante décadas. Así nació una familia que cambiaría la industria: los movimientos NH. Y entre todos ellos, hubo uno que destacó por encima del resto: el NH35. Un viejo conocido. Aunque pueda parecer un movimiento completamente nuevo, en realidad el NH35 tiene una historia mucho más larga. Su diseño deriva directamente del famoso 4R35, el movimiento que Seiko llevaba años montando en relojes como los Seiko 5 Sports, Presage y Prospex de entrada. Es decir, el NH35 no era un experimento. Ya había demostrado su fiabilidad durante años en miles de relojes vendidos por todo el mundo. Lo único que hizo Seiko fue adaptarlo para que cualquier fabricante pudiera comprarlo e instalarlo en sus propios relojes. Una decisión que cambiaría para siempre la relojería moderna. Un éxito imparable. Lo que ocurrió después superó cualquier previsión. Micromarcas, fabricantes europeos, marcas estadounidenses, empresas chinas, nuevos proyectos nacidos en Kickstarter, todos encontraron exactamente lo mismo: un movimiento japonés, fiable, barato, muy fácil de reparar y respaldado por una de las empresas relojeras más importantes del planeta. En muy pocos años, el NH35 comenzó a aparecer absolutamente en todas partes y hoy es prácticamente imposible recorrer una feria relojera, entrar en una tienda online o navegar unos minutos por internet sin encontrar decenas de relojes impulsados por este pequeño movimiento japonés. Pero, ¿qué tiene realmente por dentro para haber convencido a toda la industria? ¿Cómo funciona el Seiko NH35? Antes de entender por qué el NH35 conquistó el mercado, primero tenemos que abrirlo.
porque aunque desde fuera parezca un pequeño disco metálico, en su interior trabajan más de un centenar de componentes con una precisión extraordinaria. Cada rueda, cada muelle, cada rubí tiene una única misión: mantener el tiempo en movimiento. Y todo comienza con una pieza que probablemente ya conoces: el rotor. El rotor. Cuando llevas un reloj automático puesto, nunca deja realmente de moverse. Cada paso, cada giro de muñeca, cada pequeño movimiento del brazo hace que una gran masa semicircular de metal gire libremente sobre el movimiento. Ese componente recibe el nombre de rotor y es el auténtico motor del sistema automático. A diferencia de un reloj de cuarzo que funciona gracias a una batería, el NH35 obtiene su energía directamente de ti. Cuanto más utilizas el reloj, más energía almacena. No necesita pilas, no necesita cargadores, simplemente movimiento. El barrilete, pero el rotor no mueve directamente las agujas. Lo que hace realmente es cargar un muelle muy especial, el muelle real. Este enorme resorte permanece enrollado dentro de un pequeño cilindro llamado barrilete. Podríamos compararlo con una batería mecánica. Cada giro del rotor enrolla ligeramente ese muelle, y cuando el rotor deja de moverse, el muelle comienza a desenrollarse lentamente, liberando energía de forma constante durante aproximadamente 41 horas. Esa es la reserva de marcha oficial del NH35. Es decir, puedes dejar el reloj sobre la mesa casi 2 días completos y seguirá funcionando. El tren de engranajes. Toda esa energía no puede llegar de golpe a las agujas. Sería imposible leer la hora. Por eso existe el tren de engranajes. Una cadena formada por varias ruedas dentadas que transmiten la fuerza desde el barrilete hasta el escape. Cada engranaje reduce la velocidad del anterior, controlando cuidadosamente la energía. Es una auténtica obra de ingeniería, porque todo ocurre únicamente gracias al contacto entre pequeñas piezas metálicas, sin electricidad, sin electrónica, solo mecánica. El escape. Aquí encontramos el auténtico corazón del reloj. El escape es el encargado de repartir la energía poco a poco. Si el barrilete liberara toda su fuerza de golpe, el reloj dejaría de funcionar en apenas unos segundos. El escape evita precisamente eso. Va entregando diminutas cantidades de energía, miles de veces al día, con una precisión sorprendente. Cada pequeño impulso mantiene vivo al volante. Y es precisamente el volante quien marca el ritmo del tiempo. El volante. Muchos relojeros consideran que el volante es el verdadero corazón de un reloj mecánico, y no les falta razón. Oscila de un lado a otro, 6 veces cada segundo. Eso significa que el NH35 trabaja a una frecuencia de 21.600 alternancias por hora, una cifra muy equilibrada. No busca romper récords de precisión, tampoco pretende ofrecer el barrido más suave del mercado. Su objetivo es otro: ser fiable, reducir el desgaste y seguir funcionando durante décadas. Y precisamente ahí reside gran parte de su éxito. Los rubíes. Existe un dato que suele aparecer en casi todos los relojes automáticos: 24 jewels. O, en este caso, 24 rubíes. No son piedras preciosas decorativas, ni aumentan el valor del reloj. Su función es mucho más importante. Los rubíes sintéticos actúan como pequeños cojinetes, reducen enormemente la fricción entre los ejes metálicos, y eso significa menos desgaste, mayor eficiencia y una vida útil muchísimo más larga. Sin ellos, los componentes acabarían deteriorándose mucho antes. DiaShock. Otro detalle poco conocido del NH35 es que incorpora el sistema DiaShock, un mecanismo desarrollado por Seiko para proteger el eje del volante frente a golpes. Es similar al famoso Inca Block, utilizado por muchas marcas suizas. Si el reloj recibe un impacto, el sistema absorbe parte de esa energía, reduciendo considerablemente el riesgo de romper el componente más delicado del movimiento. Quizá no convierta al NH35 en un reloj indestructible, pero sí mucho más resistente para el uso diario. Remonte manual durante muchos años. Los relojes automáticos más económicos tenían una limitación importante: no podían cargarse manualmente. Era necesario moverlos o agitarlos hasta que comenzaban a funcionar. El NH35 solucionó ese problema. Simplemente girando la corona, podemos cargar directamente el muelle real, algo especialmente útil si el reloj ha permanecido varios días parado.
Es un pequeño detalle, pero mejora muchísimo la experiencia de uso. Parada de segundero. Otro detalle muy valorado por los aficionados es la función hacking o parada de segundero. Cuando extraemos la corona para ajustar la hora, el segundero se detiene completamente. Esto permite sincronizar el reloj con una señal horaria exacta. Puede parecer una función sencilla, pero durante muchos años solo estaba presente en movimientos bastante más caros. Hoy es prácticamente imprescindible y el NH35 la incorpora de serie. Un movimiento pensado para durar. Si observamos todas sus características en conjunto, empieza a entenderse por qué este movimiento ha conquistado a tantos fabricantes. No intenta ser el más preciso, ni el más sofisticado, ni el más espectacular visualmente. Todo en él tiene un único propósito: funcionar durante muchos años, con el mínimo mantenimiento posible. Y precisamente esa filosofía es la que convenció a cientos de marcas alrededor del mundo. Pero, si existen tantos movimientos automáticos en el mercado, ¿por qué casi todos terminaron eligiendo exactamente este? La respuesta va mucho más allá de la ingeniería y tiene mucho que ver con el negocio de la relojería moderna. ¿Por qué el NH35 está en millones de relojes? Después de descubrir cómo funciona el NH35, solo queda una gran pregunta. ¿Por qué este movimiento está en millones de relojes? ¿Por qué cientos de marcas diferentes decidieron confiar precisamente en él? La respuesta no está solo en su ingeniería, también está en el momento perfecto. Durante muchos años la mayoría de fabricantes dependían de los movimientos suizos de ETA. Pero cuando el grupo Swatch comenzó a reducir el suministro a otras compañías, la industria necesitaba una alternativa, y Seiko estaba preparada. A través de Time Modeling, conocida como TMI, comenzó a vender sus movimientos a fabricantes de todo el mundo. Entre todos ellos, hubo uno que destacó rápidamente: el NH35. Y no porque fuera el más preciso, ni el más avanzado, sino porque ofrecía exactamente lo que cualquier marca necesitaba: fiabilidad, durabilidad, un precio competitivo y un mantenimiento sencillo. Para una empresa que quería lanzar un reloj automático, era la solución perfecta. No necesitaba desarrollar un movimiento propio, simplemente instalaba un NH35 y ofrecía a sus clientes un calibre respaldado por décadas de experiencia de Seiko. Con el paso de los años, las micromarcas comenzaron a multiplicarse. Empresas como Celos, Phoibos, Boulder, Spinnaker, McLean encontraron en el NH35 un movimiento capaz de ofrecer confianza desde el primer día. Lo mismo ocurrió con muchas marcas asiáticas como St. Martin, Baltany, Steel Dive o Addis Dive. Todas buscaban lo mismo: un movimiento fiable, fácil de reparar y con repuestos disponibles prácticamente en cualquier parte del mundo. Pero su éxito no termina ahí. Alrededor del NH35 nació toda una comunidad de aficionados al modding. Hoy existen miles de agujas, esferas, cajas y componentes compatibles que permiten crear un reloj completamente personalizado. Pocos movimientos han generado un ecosistema tan grande, y esa es, probablemente, la verdadera razón de su éxito. El NH35 nunca quiso ser el movimiento más exclusivo. Quiso ser el movimiento en el que cualquier fabricante pudiera confiar. Y viendo que, después de tantos años, sigue latiendo en millones de relojes, es evidente que cumplió su objetivo. Pero ser tan popular también tiene un precio, porque el NH35 no es perfecto. Y en la siguiente sección descubriremos cuáles son sus mayores limitaciones. ¿Es realmente tan bueno? Las ventajas del NH35. Después de todo lo que hemos visto, es fácil pensar que el NH35 es el movimiento perfecto, pero no lo es. Lo que sí ha demostrado es ser uno de los movimientos automáticos más fiables de su categoría. Su mayor virtud es, precisamente, esa: la fiabilidad. Está diseñado para funcionar durante años soportando pequeños golpes, vibraciones y un uso diario sin complicaciones. No es casualidad que tantas marcas lo utilicen en relojes de buceo, aventura o uso intensivo. Otra de sus grandes ventajas es el mantenimiento. Prácticamente cualquier relojero conoce el NH35, sabe cómo regularlo y encontrar repuestos resulta relativamente sencillo. Eso hace que mantener un reloj con este movimiento sea mucho más económico y fácil que con otros calibres más exclusivos.
En cuanto a la precisión, Seiko declara una tolerancia de entre menos 20 y más 40 segundos al día. Puede parecer elevada, pero es una cifra muy conservadora. En la práctica, muchos NH35 funcionan con desviaciones inferiores a los 10 segundos diarios y, tras una buena regulación, incluso pueden acercarse a los 3 o 4 segundos al día. Su reserva de marcha ronda las 41 horas, suficiente para el uso cotidiano. Si llevas el reloj cada día, difícilmente llegará a detenerse. Y aunque hoy existan movimientos con autonomías mucho mayores, durante años esta cifra fue el estándar de la industria. Pero quizá la mayor ventaja del NH35 sea la tranquilidad que transmite. Es un movimiento probado, con millones de unidades funcionando por todo el mundo. Las marcas saben que dará pocos problemas y los compradores saben exactamente qué pueden esperar de él. Ahora bien, que sea tan fiable no significa que sea perfecto. Como cualquier movimiento, también tiene sus limitaciones, y algunas de ellas explican por qué ciertos aficionados siguen prefiriendo otros calibres. Los puntos débiles del NH35. Después de todo lo que hemos visto, queda claro que el NH35 es un gran movimiento. Pero eso no significa que sea perfecto. Como cualquier calibre, también tiene sus limitaciones. La primera es su precisión. Seiko declara una tolerancia oficial de entre menos 20 y más 40 segundos al día, una cifra bastante amplia si la comparamos con movimientos suizos de gama superior. Es cierto que muchos NH35 funcionan mucho mejor de lo que indican las especificaciones, pero esa variabilidad hace que dos relojes idénticos puedan ofrecer resultados diferentes. Otro aspecto a tener en cuenta es su frecuencia de 21.600 alternancias por hora. Esto proporciona un barrido del segundero bastante fluido, aunque no tanto como el de movimientos de 28.800 alternancias, como el ETA 2824, el Sellita SW U200 o incluso el Miyota 9015. Es una diferencia sutil, pero los aficionados más experimentados suelen apreciarla. Tampoco destaca por su estética. Si observamos un NH35 a través de un fondo visto, encontraremos un movimiento con acabados muy sencillos. Todo está pensado para ser funcional y resistente, no para impresionar visualmente. Algunas marcas decoran el rotor, pero la base del movimiento sigue siendo completamente industrial. Y aunque sus 41 horas de reserva de marcha siguen siendo suficientes para la mayoría de usuarios, hoy existen movimientos que superan con facilidad las 70 u 80 horas. Eso significa que si dejas un reloj con NH35 todo un fin de semana sin usar, es posible que tengas que volver a ponerlo en hora. Por último, su enorme popularidad también juega en su contra. Al estar presente en miles de modelos diferentes, algunos aficionados consideran que ha perdido parte de su exclusividad, especialmente cuando aparece en relojes de varios cientos de euros. Sin embargo, esa misma popularidad también demuestra algo muy importante. Si cientos de marcas de todo el mundo siguen confiando en el NH35 después de tantos años, es porque ha demostrado ser un movimiento fiable, duradero y capaz de cumplir exactamente lo que promete. Pero el NH35 no está solo. Tiene rivales muy interesantes, tanto en Japón como en Suiza e incluso en China. Así que la siguiente pregunta es inevitable. ¿Cómo se compara realmente frente a ellos? ¿Sigue siendo el rey en 2026? Después de conocer su historia, entender cómo funciona, analizar sus ventajas y también sus limitaciones, solo queda responder una última pregunta. ¿Sigue siendo el Seiko NH35 el rey de los movimientos automáticos calidad-precio? La respuesta es sí. No porque sea el más preciso, ni el más avanzado, ni el más exclusivo, sino porque muy pocos movimientos han conseguido ofrecer tanto durante tanto tiempo. El NH35 cambió la relojería moderna. Permitió que cientos de marcas lanzaran relojes automáticos fiables sin necesidad de desarrollar un calibre propio. Gracias a él, nacieron innumerables micromarcas, aparecieron diseños cada vez más originales y millones de personas pudieron iniciarse en la relojería mecánica sin realizar una gran inversión. Ese, probablemente, ha sido su mayor logro. No competir con la alta relojería, sino hacer que un reloj automático de calidad estuviera al alcance de casi cualquiera. Y quizá por eso sigue siendo tan recomendado. Cuando lees NH35 en la ficha técnica de un reloj, ya sabes lo que puedes esperar. Un movimiento probado, fiable, con repuestos disponibles y que prácticamente cualquier relojero podrá mantener durante muchos años. En un mercado donde constantemente aparecen nuevos movimientos prometiendo mejores cifras y tecnologías más avanzadas, esa confianza tiene un valor enorme. Es cierto que hoy existen movimientos con más reserva de marcha, mayor precisión o mejores acabados,
Y en el futuro seguirán apareciendo alternativas cada vez más competitivas. Pero eso no cambia lo que el NH35 ya ha conseguido, porque ha dejado de ser simplemente un movimiento, se ha convertido en un referente, en un estándar, en uno de los calibres más importantes de la relojería moderna. Y eso, muy pocos movimientos pueden decirlo. Si alguna vez compras un reloj automático, es muy posible que en su interior encuentres un NH35. Puede que nunca llegues a verlo, puede que jamás desmontes el reloj para observarlo, pero cada segundo que marquen sus agujas será el resultado del trabajo de un movimiento diseñado con una idea muy sencilla: ser fiable. Y después de millones de unidades fabricadas y millones de muñecas en todo el mundo. Quizá esa sea la mayor prueba de que el Seiko NH35 no solo fue un éxito comercial, fue uno de los movimientos que cambió para siempre la relojería moderna. Nos vemos en el próximo video.